Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy vamos a hacer un video sobre nuestro curso de respuesta frecuencial. Inicialmente esta será la corrección de este video que tenemos sobre el diagrama de Bode. En particular es el video número 5, donde aprendemos a graficar el diagrama de Bode combinando una función de transferencia integradora con una función de transferencia de segundo orden que tiene polos complejos conjugados. He decidido hacer la corrección de este video porque muchas personas se han confundido mucho cuando utilizamos el integrador dentro de los diagramas de Bode, entonces voy a explicarlo de una mejor forma. También deseo aprovechar que muchas veces en estos videos que tenemos aquí, que hasta el momento son 9 videos, a veces en el comienzo yo me confundía hablando margen de fase y margen de ganancia, pero como estamos en lazo abierto, el término correcto es diagrama de magnitud y diagrama de fases. Ya saben entonces que esta es la corrección de este video, y si quieren tener acceso a todos estos videos del diagrama de Bode, que inicialmente están en lazo abierto y lo extenderemos a lazo cerrado, pueden darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que tengan acceso a todos los videos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Continuemos ejercitándonos en la resolución de problemas con el diagrama de Bode en lazo abierto. Vamos a darle un rápido vistazo qué es lo que iremos a aprender viendo este video. Primero vamos a hacer un ejemplo del diagrama de Bode donde vamos a combinar una función de transferencia integradora con una función de transferencia de segundo orden que posee un par de polos complejos conjugados para estudiar un poco la teoría de los videos pasados. Posteriormente entonces realizaremos la gráfica de forma asintótica, es decir, la gráfica a mano alzada, y la vamos a comparar con una gráfica en MATLAB, es decir, la gráfica de forma computacional. Y al finalizar este video les enseñaré cómo ustedes en MATLAB pueden obtener la gráfica asintótica, esa misma gráfica que nosotros hacemos a mano alzada. En este ejemplo poseemos la siguiente función de transferencia, que es una función de transferencia de tercer orden, porque si ustedes observan el orden del denominador cuando multipliquen esta s con este otro polinomio, les va a dar de orden 3. Adicionalmente vemos entonces que tenemos un polinomio de segundo grado y tenemos una s aquí sola. Esta s ya nos dice que posee un polo en el origen y este otro son obviamente dos polos complejos conjugados. Vamos inicialmente entonces a realizar lo que hemos venido estudiando, y es que vamos a separar la función de transferencia en sus funciones elementales. Para eso voy a tomar primero el denominador, que es de segundo grado, coloco s cuadrado más 80s más 40.000, y para dejarla en la forma estándar igual que lo habíamos visto en los primeros videos de este curso, entonces como aquí yo tengo este omega n al cuadrado que era 40.000, lo voy a colocar exactamente aquí en el numerador. Por eso lo estoy colocando de un color diferente, para que ustedes vean que es algo que estoy adicionando a la ecuación. Sin embargo, como le estoy adicionando estos 40.000, pues debo restárselo para no modificar la ecuación. Vemos que este 400, que era el numerador que estaba aquí, pues lo extraje aquí al lado derecho, entonces me queda el 400 dividido 40.000, y el polo en el origen o el integrador también lo extraje y me quedó 1 sobre s. Entonces vemos que me quedaron 3 términos, y aquí entonces tengo mi sistema de segundo orden, aquí tengo mi sistema integrador, y por último tendría esta constante que va a equivaler a la ganancia del sistema. Si hacemos el cálculo aquí, vamos a ver que la ganancia del sistema de esta manera es 0.01. Y esta es una de las formas adecuadas de encontrar la ganancia del sistema, por ejemplo, cuando el sistema posee polos en el origen integrador, porque cuando tenemos este polo en el integrador no conseguimos realizar el teorema del valor final. Entonces esta es una de las mejores formas o mejores prácticas como para poder determinar la ganancia de estos sistemas integradores. Una vez hemos definido las tres funciones elementales, que es el integrador, el polo complejo conjugado y la ganancia, vamos entonces inicialmente a ver cuáles serían los polos. Estos polos los obtuve con MATLAB y vamos a ver que este sistema de segundo orden pues tiene un polo en menos 40 más o menos 195.96 y tenemos obviamente el polo en el origen. Teniendo nuestra función de transferencia aquí, vamos a obtener quién será la frecuencia natural, porque ya vemos que al tener un sistema de segundo orden es necesario encontrar dicha frecuencia.
Para eso vamos a tomar este 40.000 que equivale a omega n al cuadrado, va a ser igual a 40.000. Y de acá si obtenemos la raíz cuadrada vamos a ver que la frecuencia natural de este sistema son 200 radianes sobre segundo. Y aquí del término del medio, que es 80S, lo igualamos a 2 zeta omega n. Si de aquí despejamos zeta y como nosotros ya tenemos omega n, vamos a ver que zeta en este caso es 0.2. Si el zeta es 0.2, ya habíamos visto que por ese zeta, que es el factor de amortiguamiento de la función de transferencia de segundo orden, al estar debajo del 0.707, nos va a indicar que este sistema va a presentar un pico de resonancia. Recuerden que todos estos parámetros del sistema de segundo orden ya los vimos y los estudiamos en este canal. Si quieres saber todos sobre los sistemas de segundo orden, dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba, pues es importante que entiendas cómo trabajan esos sistemas para que entiendas cómo resolver estos problemas. Pero adicionalmente, como vemos que tenemos un pico de resonancia, entonces será fundamental nosotros poder determinar la frecuencia y la magnitud de dicho pico de resonancia. Entonces inicialmente determinamos la frecuencia donde va a ocurrir ese pico. Para eso habíamos visto también en un video pasado de nuestro curso de diagrama de Bode cómo obtener la frecuencia de resonancia, y si no lo viste pues tienes que verlo para que entiendas este video. También te lo voy a dejar aquí arriba en esta tarjeta y simplemente le das clic para que mires ese video. Entonces ya tienes dos videos que debes ver para entender este ejercicio. Con esto sabemos que la frecuencia de resonancia viene dado por esta ecuación, que es omega n que multiplica la raíz de 1 menos 2 zeta al cuadrado. Ya tenemos omega n que era 200, sustituimos, ya tenemos zeta que era 0.2 y con eso nos va a dar que este sistema tendrá un pico de resonancia en la frecuencia de 193,83 radianes sobre segundo. Y adicionalmente entonces necesitamos saber cuál sería la magnitud de dicho pico. Para eso, en el video que les dije, también aprendimos a obtener la magnitud de resonancia que vendría dado por esta ecuación. Nuevamente aquí nosotros ya tenemos quién es zeta, basta con reemplazar zeta y con eso obtendremos que la magnitud será 8.1361 decibelios. Perfecto, creo que aquí ya hemos hecho casi todo lo concerniente con el sistema de segundo orden. Ahora vamos a proceder a pasar esta función de transferencia a la frecuencia sustituyendo S por J omega. Si hacemos esa sustitución, nos va a quedar la siguiente función de transferencia ahora en la frecuencia. Y acá podremos saber o determinar cuáles son las frecuencias o las singularidades que iremos a estudiar en el diagrama de Bode. Nos queda fácil ver entonces que la primera frecuencia o el primer polo sería el que está en el origen, que viene dado por esta función. Entonces la primera singularidad que vamos a estudiar es al inicio del diagrama de Bode, o sea en la frecuencia 0. Y la segunda singularidad sería entonces en la frecuencia natural, donde actúan esos dos polos que son hermanitos, dos polos complejos conjugados que están en la frecuencia omega n igual a 200. Muy bien, pero volviendo entonces al diagrama de Bode, tenemos aquí el diagrama de Bode listo para graficar. Tenemos nuestra función de transferencia, tenemos las frecuencias de intereses, que era omega 1, omega n, y la frecuencia de resonancia y el pico de resonancia o la magnitud. Inicialmente pues vamos a graficar aquí las frecuencias. Como tenemos la frecuencia 0, pues aquí no tenemos cómo graficar la frecuencia 0, ya sabemos que desde el comienzo va a estar actuando ese integrador, entonces vamos a graficar la frecuencia natural omega n. Si es 200, sabemos que aquí 10 a la 2 es 100, o sea que el 200 sería aquí, en donde estamos graficando el omega n con líneas trazadas rojas. Y esta básicamente sería la frecuencia principal que vamos a graficar aquí. Con base a ella pues vamos a graficar asintóticamente nuestro diagrama de Bode. Recordemos que aquí en bajas frecuencias, por aquí cuando comenzamos en 10 a la 1 que es 10, en 10 a la 2 que es 100, pues aquí en estas bajas frecuencias está actuando ¿quién? Está actuando nuestra ganancia que es 0.01, pero adicionalmente está actuando ¿quién? El polo en el origen, 1 sobre S, vemos que también está actuando entonces están actuando dos términos al mismo tiempo. Inicialmente miremos cuál es la contribución que nos da la ganancia. Entonces sabemos que la ganancia, si ustedes vieron el primer video donde explicamos lo que era una ganancia o cómo está influida en el diagrama de Bode, y si no vieron ese video, ese mismo video incluso explica cómo funciona el integrador, también se los voy a dejar aquí arriba. Basta con que le den clic a esa tarjeta para que aprendan cómo funciona la ganancia
y el integrador dentro del diagrama de Bode. Entonces, para obtener la ganancia, simplemente en decibelios colocamos 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia. En este caso sería 20 logaritmo de 0.01 y si ustedes resuelven van a obtener que es menos 40 decibelios. Entonces aquí nosotros comenzaríamos con menos 40 decibelios, pero como la ganancia no está actuando sola, sino que está actuando junto con el integrador, entonces debemos sumar ambas fuerzas. Entonces para eso vamos a determinar el integrador. Recordamos que en ese video que les comenté, la ecuación del integrador nosotros habíamos visto que era simplemente aplicando la ley de los logaritmos, era 20 logaritmo de 1 menos 20 logaritmo de la frecuencia que yo esté analizando. Sin embargo, logaritmo de 1 es 0, entonces básicamente el integrador me aporta menos 20 logaritmo de la frecuencia en cuestión que yo quiera analizar. Esta entonces es la ecuación del integrador. Entonces, como estamos juntando ganancia e integrador, hay que sumar ambas expresiones. Entonces, inicialmente miremos que nuestro diagrama de Bode, en este caso, lo empezamos en 10 a la 1. 10 a la 1 es que es 10, entonces vamos a analizar en ese primer punto, vamos a analizarlo cuando la frecuencia es igual a 10 y vamos a mezclar el aporte que me da la ganancia junto con el integrador. Entonces ya sabemos que nuestra ganancia nos da menos 40 decibelios, la colocamos y se la vamos a sumar ¿a quién? Al integrador, pero miramos que como el integrador pues es un polo, sabemos que el polo va haciendo que el sistema decaiga 20 decibelios por década, por eso queda menos 20 logaritmo y aquí vamos a analizar este primer punto. En este primer punto entonces menos 20 logaritmo de 10. Si ustedes hacen ese cálculo van a ver que les va a dar menos 60, o sea que en este primer punto que nos aparece en el diagrama de Bode vamos a colocar un punto, más o menos menos 60 queda por aquí. Entonces sabemos que ahí va a comenzar como a aparecer la curva de nuestro diagrama de Bode. Pero adicionalmente podríamos entonces ya analizarlo aquí en omega n, que es como la otra frecuencia o la frecuencia que nosotros podríamos estudiar. Entonces vamos a analizar también cuando ya omega n sea igual a 200. Vamos a ver cuál sería la contribución tanto de la ganancia y del integrador. Vamos a graficar el otro punto. Entonces nuevamente sabemos que la ganancia me aporta menos 40 decibelios, menos 20 logaritmo, que esto es lo que me aporta el integrador, pero ahora le pongo la frecuencia que estoy estudiando, que es omega n, que era 200. Si ustedes resuelven eso aquí, les va a dar menos 86.02 decibelios. Entonces marquemos ese punto aquí en amarillo también, más o menos, sabemos que esto es un gráfico asintótico, es aproximado, más o menos nos quedaría por aquí encima de 100 decibelios. Entonces, si ya tenemos estos dos puntos y sabemos que en estas bajas frecuencias está actuando un polo, que es el polo en el origen, entonces sabemos que él va a caer en razón a 20 decibelios, vamos a trazar con esos dos puntos nuestra primera asíntota, más o menos entonces sería esta aquí. Entonces aquí ya queda mucho más claro cómo es que nosotros utilizamos el integrador dentro del diagrama de Bode. Pero muy bien, recordemos que aquí también tenemos la influencia de un sistema de segundo orden que posee dos polos complejos conjugados, que era este sistema de aquí, y recordemos que ya habíamos determinado la frecuencia de resonancia y también la magnitud de resonancia. Aquí todavía no hemos graficado la frecuencia de resonancia, vamos a graficarlo. Sabemos que la frecuencia de resonancia es 193.83, es decir que está muy próxima o muy cerquita a omega n. Entonces vamos a graficarlo por aquí, más o menos aproximadamente quedaría como aquí en esta línea azul. Aquí sería entonces nuestra frecuencia de resonancia. Y vemos que la magnitud de resonancia es 8.1, pero miremos que nosotros estamos ubicados aquí en este momento, en este punto amarillo, habíamos visto que habíamos llegado a menos 86.02. Sin embargo, nos toca como devolvernos un poquito para ubicarnos más o menos por aquí, para saber cuál sería la magnitud más o menos aquí en 193.83. Como esto es un gráfico aproximado, si ustedes lo desean, tranquilamente pueden usar ese menos 86.02 perfectamente, porque aquí esto es súper aproximado. Un gráfico asintótico no tiene que ser totalmente perfecto. Pero les voy a mostrar también la forma como podríamos hacerlo más exacto. Entonces vamos a analizar, aquí vamos a sumar esta magnitud de resonancia que sabemos que es 8.1 con la magnitud que tendríamos aquí justo en donde traza o donde corta la frecuencia de resonancia. Entonces nuevamente, pues si sabemos que en esta parte antes de llegar a omega n únicamente actúan ¿quién? La ganancia y el integrador. Entonces nuevamente podemos tomar lo que nos da la ganancia, que es menos 40, lo que nos da el integrador, pero ahora sí evaluado ahí en esa frecuencia de resonancia, 193.83,
y a eso le vamos a sumar ese pico de resonancia, porque si ustedes vieron el video del diagrama de Bode de segundo orden, saben que el pico de resonancia hace que en la magnitud se cree esa cresta. Entonces eso va a sumar estos decibelios, 8.1361. Y con eso nos va a dar más o menos en menos 77.52 sería como el pico de resonancia. Vamos a marcarlo aquí con alguna línea. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta línea verde, más o menos indicándonos que el diagrama debería crecer hasta aquí, porque sería su pico y volvería a buscar la asíntota. Nuevamente, si lo desean, pues lo hubieran tomado este 86 y le hubieran sumado también este 8.1 y también les hubiera dado súper aproximado. Pueden utilizar, si lo hubieran deseado, pues este mismo número. Y por último, entonces ya como aquí ya llegamos a omega n, saben que cuando llegamos a esta frecuencia, aquí es donde comienzan a actuar estos dos polos complejos conjugados. Entonces, si aquí actuaba un único polo, que era en el origen, que caía a 20 decibelios por década, después de omega n se nos juntan otros dos polos, o sea, ya tenemos los tres polos del sistema de tercer orden. Y si tenemos tres polos y cada polo nos quita 20 decibelios por década, es decir que a partir de omega n hasta las frecuencias altas, vamos a caer en razón de 60 decibelios por década. Entonces trazamos aquí ya la línea cayendo a 60 decibelios por década. Es muy fácil porque aquí estamos ubicados, por ejemplo, en 200. Entonces sabemos que en la próxima década sería aquí en 2000, más o menos aquí en 2000. Y si yo aquí en 200, miremos que en 200 yo tenía menos 86,02 decibelios. Si a esto le resto 60, más o menos, entonces aquí en 2000 estaría marcando menos 146,02 decibelios. Entonces más o menos vemos que debe quedar como un poco por encima del 150. Y así pues ya aquí ya no hay influencia de ni polos, ni ceros, ni nada por el estilo. Entonces ya hemos trazado las asíntotas del diagrama de magnitud, inclusive ya trazamos donde sería más o menos la asíntota de ese pico de resonancia. Antes de graficarlo así a mano alzada, vamos a analizar la fase, que ya es mucho más sencillo. Entonces vemos que en bajas frecuencias actúa la ganancia. Vemos que inicialmente la ganancia es 0.01, es una ganancia positiva. Y como lo hemos venido estudiando aquí, si la ganancia es positiva, entonces en la fase aporta 0 grados. Si fuera negativa, le ponemos 180 positivos. En este caso, como es 0 grados, perfecto, entonces no afectaría nada en la fase. Pero también tenemos la influencia del polo integrador. Y sabemos que un polo me quita 90 grados. Entonces vamos a comenzar en la fase por menos 90 grados que me quita el integrador o el polo en el origen. Y inmediatamente cuando llegamos a omega n, sabemos que en omega n tenemos la influencia de dos polos y cada polo me quita 90 grados. Es decir, que si estamos en menos 90, tenemos que quitarle 180 grados, entonces nos vamos a ir a 270. O sea que a partir de omega n, pues la asíntota está marcada en 270. Y recordemos que como estamos en un sistema de segundo orden, aquí en la mitad, justo en la mitad, que cuando le quitamos 90, que llega a 180, cuando la frecuencia es menor a omega n, pues va a llegar justo a la mitad, o sea, va a llegar a 180 y aquí para adelante se sustrae los otros 90 grados. Con esto entonces ya tenemos trazado todas las asíntotas. Procedamos a hacer la gráfica asintótica a mano alzada. Yo lo voy a hacer aquí con el mouse. Nuevamente les repito, yo no soy muy bueno dibujando con el mouse. Comenzando entonces con el diagrama de magnitud, pues el sistema debe ir muy pegadito a la asíntota. Y cuando se aproxima al pico de resonancia, él va más o menos a buscar ese pico y vuelve y busca la asíntota y más o menos hace eso. Entonces busca ese pico y vuelve y vaya a la asíntota. Ustedes ya lo van a hacer mucho mejor. Y aquí en el diagrama de fases nuevamente comienza en la asíntota de menos 90, va bien pegadito a la asíntota y por aquí ya empieza a buscar, aquí llega a menos 180 y aquí vuelve y busca la otra asíntota. Y no se puede pasar de la asíntota, va a toda derecha y más o menos entonces esa sería como a mano alzada. Ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo, espero. Y eso sería más o menos el diagrama de Bode. También lo podemos hacer computacionalmente con MATLAB. Entonces en MATLAB simplemente colocamos la función de transferencia, entonces la llamamos como queramos, colocamos el comando TF de transfer function
colocamos el numerador, hacemos una convolución que es para multiplicar dos polinomios. En el primer polinomio colocamos el polo en el origen, 1 y 0, coma, el segundo polinomio es el polinomio de segundo grado. Y después colocamos bode, sys, grid, y vamos a obtener entonces ahora sí nuestro sistema. Vemos aquí el pico de resonancia, también vemos entonces que vuelve y busca la asíntota, y es bastante parecido a lo que teníamos aquí anteriormente, obviamente hecho de una forma más bonita. Vemos que aquí incluso llegamos a los menos 180, y de esa manera entonces ya saben cómo graficar el diagrama de Bode, pero vamos a hacerlo asintóticamente porque MATLAB también me permite graficarlo así con las asíntotas, y eso ya se los expliqué también en otro video. Si quieren graficar con MATLAB las asíntotas, pueden darle clic a este video, que es donde les explico cómo deben descargar la función y dónde la deben colocar para que MATLAB les grafique esta gráfica que acabamos de hacer a mano alzada. Aquí estamos dentro de MATLAB y la función que nos permite hacer eso se llama asimp. Sin embargo, no es una función propia de MATLAB, sino que es una función de un usuario, y yo ya les enseño entonces cómo descargarla, tienen que ver el video. Entonces vamos a colocar nuestra función de transferencia, que era, vamos a llamarla G, la llamamos así, ya esta sería entonces la función de transferencia, le damos Enter, sería esta de aquí. Nuevamente, si ustedes lo hacen con Bode, que es la función propia de MATLAB, Bode G, esta sería entonces el que acabamos de ver, que nosotros efectivamente llegamos a una muy parecida con mano alzada. Y si hacemos asim, esta función ya nos grafica el mismo diagrama de Bode, pero con las asíntotas. Entonces vemos cómo quedaron las mismas asíntotas que nosotros graficamos. Aquí entonces vemos dónde sucede el pico, y vemos también las asíntotas que graficamos para el diagrama de Bode. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control. Te invito a que continúes viendo toda la lista de reproducción del diagrama de Bode y de la respuesta frecuencial para que te vuelvas todo un experto en la frecuencia. Nos vemos en el siguiente video.